Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a la conferencia La cadena de suministro global. En tiempos de incertidumbre, diversifica tus mercados. A nombre de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay, les doy la bienvenida a esta transmisión. Y bueno, me voy a permitir presentar a la persona que hoy nos acompaña para compartir su conocimiento esta tarde con nosotros. Ella es la licenciada Karen Bravo Reyes. La licenciada es consultora de negocios internacionales y es licenciada en Comercio Internacional por la Universidad Autónoma de Puebla. Posee amplia experiencia en mercados internacionales generando proyectos de exportación e importación y optimizando procesos logísticos en la firma Orbitrade. Ha trabajado como gerente de adquisiciones y comercio exterior en diferentes industrias como la textil, construcción y metalmecánica. También ha impartido diferentes conferencias para esta división y para Santander. Dentro de los temas que ha abordado en estas conferencias son logística de exportación, retos para las pymes y almacenes de alto desempeño. Actualmente, Karen forma parte del grupo de instructores de esta división y impartiendo los módulos de logística internacional, tópicos de actualidad, mejora de procesos y proyecto integrador dentro del diplomado en logística y operaciones. Pues sin más, cedo la palabra a Karen, no sin antes recordarles que vamos a retomar sus dudas al finalizar esta ponencia. Pueden colocar sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla. Adelante, Karen, te cedo los micrófonos. Muchísimas gracias, Aurora. Un placer estar con ustedes de nuevo. Vamos a empezar con nuestra presentación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de el efecto que ha generado el famoso nearshoring en México y cuál es la situación actual. Vamos a ver cómo se han movido las importaciones y las exportaciones mexicanas. En primer lugar, vamos a analizar que las importaciones hoy por hoy, Estados Unidos es el primer proveedor para México y en segundo lugar, China con un 25.8%, después Corea del Sur, Alemania, Japón, proveen servicios para México. Pero en el tema de las exportaciones también vamos a ver que de todas las exportaciones que mandamos, un gran grueso, yo diría que el 90% se van hacia Estados Unidos, con 452,000 millones de dólares en lo que va del año. Después tenemos a Canadá, tenemos a China, a Alemania, a Japón y finalmente Brasil dentro de los países con mayor movimiento para para México en el tema de exportaciones. Entonces, podríamos decir que hemos aprovechado bastante el tema del nearshoring, o sea, la relocalización de las plantas productivas y además de la proveeduría, porque la principal fuente de abasto para México hoy en día ya no es China, sino Estados Unidos y nuestro principal mercado de exportación es Estados Unidos. Pero actualmente, ¿cuál es el panorama para México tras varias declaraciones o tras varios problemas políticos que se han presentado para México en los últimos, yo diría que meses, y que pudiesen poner un foco de atención a si podremos o no aprovechar el nearshoring o se nos está yendo de las manos esta racha ganadora de traer inversión y de generar exportaciones hacia Estados Unidos? Y vamos a ver que hay muchos factores externos y otros internos que nos están afectando actualmente. Uno de ellos es el futuro del TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio más importante para nosotros, el tema de las inversiones chinas que ha estado en las noticias en las últimas semanas derivado de las declaraciones del presidente Trudeau de Canadá, la postura de Estados Unidos con el presidente Donald Trump, la inversión extranjera directa que se está presentando principalmente en los estados del norte del país y las tendencias logísticas globales que vamos a ir analizando a lo largo de esta conferencia. Y en los factores internos que tienen que ver directamente con qué estamos haciendo nosotros como país, vamos a ver la integración de la cadena de valor, la mano de obra cualificada, el compliance aduanero que cada día se está volviendo más riguroso, la parte de la seguridad, la infraestructura logística y la política pública. Y vamos a ver muchos de los encabezados que hemos estado viendo en las últimas noticias. De hecho, actualicé
el día de ayer muchos de los encabezados, porque hubo mucho movimiento en esta semana tras las declaraciones de Trudeau, una presentación de la carta que mandó la presidenta Sheinbaum hacia el presidente Donald Trump, en donde estamos presentando una postura de no permitir las amenazas, en donde estamos analizando que pues efectivamente muchos de los números de las afectaciones que se tendrían tras el incremento de aranceles que promete Trump serían los mismos ciudadanos de Estados Unidos, que el consumo de fentanilo, que es algo que nos ponen sobre la mesa y que pudiese afectar la política comercial con el país, que no tiene nada que ver con el tratado, también es un tema que que puede afectar al Tratado de Libre Comercio, la cantidad de migrantes que están llegando a Estados Unidos, más las políticas migratorias que tiene México y Estados Unidos, que también pudiesen afectar el tema, aunque no es tema del mismo tratado y que no es un tema para analizar desde el punto de vista comercial, que es digamos, la postura del tratado propio, más las recientes declaraciones de Trudeau de que las negociaciones del tema dependen completamente de México sobre las decisiones que tome de las importaciones chinas y de las inversiones chinas que pudiesen afectar en un futuro muy cercano para el 2026 estas mismas negociaciones de Estados Unidos. Y ya veíamos a la presidenta el día de ayer emitiendo una carta en donde dice que a una alza de aranceles México contestará con una alza de aranceles, en lo cual los dos países o los tres países pudiésemos perder competitividad, sobre todo porque nos afectaría mucho en los costos de los productos que estamos importando. Y ya vemos que nosotros ya nos hemos convertido en el proveedor número uno para Estados Unidos, y esto afectaría grandemente a los productos que se comercializan en Estados Unidos. Pero si hablamos todavía de la industria automotriz, que es a la que tiene más amenazada Donald Trump, pues podemos ver también cómo nuestra presidenta ha defendido la postura de que no sería un trato justo para las empresas americanas que desde hace más de 80 años o 70 años se han formado o han instalado sus plantas productivas aquí en el país y que pudiesen afectar a esas mismas empresas que son americanas, ¿no? Y en el futuro del tema, ¿qué es lo que tenemos? Que para el 2026 vamos a tener una evaluación de si continuamos o si extendemos el plazo hacia los próximos 6 años o empezamos a reevaluar esta situación. ¿Cuál sería el peor escenario para nosotros? Pues en este momento no se ve que haya que México tendría que salir del TEMEC, porque por lo mismo que les he comentado, somos el principal proveedor para Estados Unidos y hemos a lo largo de estos 6 años, más bien 4 años a partir del 2020 que se firmó, hemos trabajado arduamente para generar y que también las empresas estadounidenses han relocalizado sus empresas para poder aprovechar las oportunidades que el TEMEC les ofrece. No vemos, o yo no veo en lo personal, que haya una ruptura próxima. Sí va a haber mucha tensión, sí va a haber amenazas constantes, incluso sí veo que puede haber la aplicación de aranceles excesivos por parte de Estados Unidos, pero no creo que más allá de esto como prácticas para ejercer presión sobre nuestro país, no creo que exista digamos, la amenaza como tal o la amenaza real de que vayamos a dejar de formar parte de este Tratado de Libre Comercio, que en el mundo es el más importante por la importancia y la relevancia que tiene de estar pudiendo abastecer al mercado más grande o uno de los mercados más grandes del mundo, porque el segundo es China, que se está convirtiendo en un importador muy importante. Ya no solo es un exportador, también se está convirtiendo en un importador muy grande para el mundo entero. Y veamos cómo van las inversiones en México. Vamos a ver cómo nosotros somos el segundo lugar de las inversiones de los países o mercados emergentes. Somos el segundo lugar después de Brasil, que es uno de los más grandes, yo diría que del mundo. Y veremos cómo las ciudades de México, Nuevo León, Baja California, Estado de México, Guanajuato, Chihuahua, San Luis, Puebla, Jalisco y Querétaro son los principales beneficiados tras las inversiones que han llegado a México. Y si podemos analizar cuáles son las marcas que se han colocado, veremos que hay muchísimas marcas automotrices que se están colocando y que muchas de ellas tienen capital americano y otras tantas que no necesariamente son asiáticas, pero no necesariamente son
chinas. Y podríamos ver aquí que una afectación grande de la inversión que se tiene ya en estos estados o que se tiene pronosticado se vería muy afectado tras la polémica de incrementar esos aranceles, por lo cual yo considero que Trump se la va a pensar dos veces en el sentido de que también pudiese afectar a sus propias empresas, ¿ok? Y veamos que el 54% de la inversión extranjera directa registrada concentra en el sector manufacturero, destacando la industria de los equipos de transporte, las bebidas, el tabaco, la química, el equipo de cómputo, la alimentaria, metales, plásticos y hules son las industrias más beneficiadas de estas inversiones que vemos en México desde el 2020. Ahora, ¿qué ocurre con la polémica de las inversiones chinas en México? Es cierto que China es de los inversores más grandes en cuanto a inversión directa en México y vamos a ver que a pesar de que es de los países que más invierte, ha caído mucho la inversión de los últimos años, por ejemplo, del 2020 al 24, ha caído mucho la inversión de China en México. Sin embargo, es cierto que ha estado particularmente interesado en invertir en parques industriales, en donde se van a colocar muchas de las plantas que se están relocalizando. Incluso en la Ciudad de México podemos ver la gran cantidad de chinos que han llegado al centro de la ciudad a vender y comercializar los productos, ¿no? Pero algo muy importante que tenemos que ver es que sí es cierto que hay una gran parte de las inversiones digamos que en el sector público del país, ¿no? Y lo vamos a ver con la donación de autobuses eléctricos que el gobierno chino en una parte donó y otra vendió al gobierno de la Ciudad de México, la inversión que realiza China en torno a la modernización de la línea 1 del metro de la Ciudad de México, los parques eólicos de Progreso y Silam, ambos de Envision Energy, y la entrega de 26 trenes ligeros para el metro de Monterrey. Adicional, vemos que hay una inversión de 63 trolebuses para el gobierno de la Ciudad de México. Si se dan cuenta, tiene un interés particular en las inversiones que están relacionados con el gobierno y un interés particular en la generación de energías, que es el futuro que vemos en temas de energía renovable. Ahora, por otro lado, en temas de energía, de inversiones particulares o de inversiones de empresas directamente, sí, se ha anunciado que dos marcas importantes llegarían a México, que es Bake y Jack Motors, en la creación de una planta productiva, pero son dos contra todas las marcas que están colocadas en México de diferentes orígenes y principalmente de Estados Unidos. Ahora, algo importante que nos dice Coparmex es que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de cómo vamos a manejar estas inversiones, porque nuestro segundo socio comercial más importante es China, tanto a la importación como a la exportación. Y recordemos que va a ser uno de los mercados más importantes en un futuro. Yo diría que en un futuro muy cercano pudiese incluso hasta llegar a ganarle el primer lugar a Estados Unidos. Y hay que manejarse con mucha inteligencia porque no podemos poner en riesgo la seguridad de las inversiones con Estados Unidos, pero tampoco podemos limitarnos a cooperar o realizar operaciones de comercio exterior con otros países y menos con el segundo más grande del mundo, que es China. Y más adelante vamos a ver cómo China se está convirtiendo en un importador muy importante en el mundo. Entonces, no podemos cerrarnos las puertas con ninguno de los dos, que son los mercados o las economías más fuertes del mundo, y que tenemos que tener especial cuidado en cómo vamos a manejar esta situación, tanto para no quedar mal con China, para tampoco quedar mal con Estados Unidos, que definitivamente es el país más importante para la economía mexicana. Ahora, ¿qué tenemos en la parte de infraestructura logística? Aquí tenemos muchos retos a nivel internacional. El Banco Mundial hace un análisis de la infraestructura logística de diferentes países, en donde evalúa el desempeño logístico de esos países con respecto a la aduana, con respecto a la infraestructura, con respecto a la oferta y demanda de embarques internacionales, conforme a la competencia y a la calidad de esos servicios logísticos que ocurren en los diferentes países y que como consecuencia pueden dar un tiempo o un cumplimiento de los tiempos logísticos y una trazabilidad y rastreo en tiempo real debido a la tecnología o la infraestructura o los servicios que se están ofertando en esos países. Y entonces, en esta evaluación, el Banco Mundial evalúa en una escala del
1 al 5, donde 5 es el más alto, evalúa qué tan bien o qué tan bueno es el desempeño de esos países en cuanto a su logística. Y vamos a ver que México se encuentra en la posición número 71. Y para el 2018, que fue la última, o el 2020, que fue la última, antes de 2018, que fue la última antes de todo el escenario de la pandemia, nosotros nos encontrábamos en la posición 50. Es decir, que perdimos 20 posiciones en la evaluación de esta logística. ¿Y esto qué significa? Significa que nos volvimos más lentos en términos de aduana. Ya lo veíamos en las noticias en los últimos meses. En las últimas semanas hemos tenido una sobresaturación en el puerto de Manzanillo, en donde para el 21 de octubre 10 buques de carga general estaban fondeados en la bahía exterior del recinto, esperando por poder ser descargados. Y para el 17 de octubre había otros 17. ¿Qué nos afectó en esta situación? Pues no nos afectó efectivamente situaciones climáticas que ocurrieron en los meses pasados, como huracanes y demás, pero adicional la sobresaturación para llegar en la temporada más alta de venta, que empieza en el Buen Fin y que termina a principios de enero con los Reyes Magos. Ustedes saben que la mayor cantidad de embarques empiezan a llegar desde septiembre y octubre para poder abastecer o para poder cubrir esa demanda de esa temporada. Entonces, ¿qué vimos en los meses de octubre? Que había una excesiva saturación, que incluso buques que tenían que descargar en Manzanillo, si continuaron su ruta, y al regreso fue que descargaron en Manzanillo, retrasando una cantidad considerable de embarques en estas fechas, y a la fecha, al día de hoy, todavía sigue una sobresaturación en ese puerto. Entonces, vemos cómo la aduana dejó de ser competente y dejó de tener una buena calificación. También otro tema que nos afecta a nosotros es la infraestructura, que está muy evidente en el tema de Manzanillo, que ya se anunció un crecimiento a la infraestructura de este puerto. También vemos que no hay una oferta adecuada con respecto a los embarques marítimos, que también afecta la parte de la competencia y la calidad, y que por un lado, a pesar de que tener una baja calificación en la parte de aduanas, en la parte de infraestructura y en la parte de oferta de embarques internacionales, podemos ver que no estamos tan castigados, aunque no tenemos una calificación perfecta en el tema de cumplimiento de tiempos de entrega. Habría que ver en una nueva revisión para el 2025 qué tal salimos evaluados en estos indicadores, y que la parte de trazabilidad y rastreo tampoco se ve tan castigada como lo vemos los otros puntos. Ahora, la mano de obra cualificada en la parte de la cadena de suministro, sobre todo, vamos a ver que es un reto para el nearshoring la mano de obra calificada. Uno, porque no contamos sobre todo en la parte tecnificada, en la parte técnica perdón, ahí se traslapó una noticia, pero no vemos una mano de obra tan calificada. El año pasado, en un evento de exportadores, las cámaras de Corea y de Japón mencionaban que necesitaban urgentemente México mano de obra calificada en la parte de la ingeniería, en la parte de programación, en la parte de automatización, en la parte del uso de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de trabajar con datos, de tecnificación de mano de obra que puede implementar esta tecnología que se está buscando para la automatización de esas nuevas plantas que están llegando a México. Y hoy por hoy podemos ver que mucho de la mano calificada se está yendo principalmente a Monterrey, porque evidentemente los sueldos y salarios son mejores, porque hay una oferta laboral mayor, y eso puede afectar a la zona centro y sur principalmente del país, de quedarse con esa escasez de mano de obra calificada y no poder cumplir con los retos que se esperan de las empresas y de México para poder hacer frente a este famoso nearshoring y a la llegada de empresas importantes hacia México. Y en la política interna vimos mucho en los meses anteriores cómo había este temor de que la reforma judicial de AMLO afectara a la inversión extranjera. Decía Coparmex que mucho de la inversión se iba a ir. Esta noticia la publicó Forbes, pero días después dice que México recibirá inversión extranjera histórica en 2024 y 2025, pese
la aprobación de la reforma judicial. Entonces, podemos ver que esta noticia se le dio un peso mayor. No quiero politizar esto, ni quiero decir que estoy a favor o en contra de la reforma judicial, porque no es el tema, pero la inversión sigue y va a continuar en los próximos meses y en el 2025, a pesar de lo que internamente está pasando, porque los países están muy interesados en la cercanía que va a traer Estados Unidos para nosotros. Ahora, por otro lado, es cierto que fundaciones, otros estados como Texas, están ganando esas inversiones que estaban pronosticadas para México y que se están moviendo a Texas, como el caso de Tesla. ¿Por qué? Porque están viendo la oportunidad de esas noticias o de esos encabezados o de esas declaraciones o de esos riesgos políticos. Ellos han visto una oportunidad de jalar esa inversión en lugar de irse a México, moverse hacia Texas. Es decir, no es que no estamos sabiendo aprovechar lo que está pasando hoy en día en el nearshoring, y el estado de Texas, a través de sus fundaciones y a través del gobierno mismo del estado, están atrayendo esas inversiones para aprovechar esa información que se está generando y poder hacerles ver que el mejor lugar para poder invertir es Texas y no México, ¿no? Ahora, en la parte de la seguridad, ese sí es un tema que nos va a afectar muchísimo en los próximos meses y que vemos que no ha mejorado pese a los esfuerzos de comunicación o de diálogo que han tenido los transportistas con el gobierno. No ha mejorado nada el tema del robo del transporte, y se concentra en 4 estados principales, que son el Estado de México, Puebla, Hidalgo y Guanajuato. Son los estados que presentan una mayor cantidad de robo de mercancías o de camiones de carga. Entonces, esa inseguridad es un hecho que está ocurriendo, y no solo es un tema de robo de mercancía. Por ahí también veíamos que se estaban ya empezando a pedir derechos de piso en la Ciudad de México, derechos de pisos o extorsiones a agentes aduanales, que son los que realizan las operaciones de comercio exterior. Entonces, esto nos va a poner en jaque. Y las empresas van a empezar a analizar si México, a pesar de toda la cercanía, a pesar de todas las facilidades, a pesar de las promesas de infraestructura que hay por parte del gobierno para llegar más rápido y a menores costos hacia Estados Unidos, valdrá la pena versus el constante robo de las mercancías y la amenaza y el tener que estar pagando derecho de piso de las fábricas que se coloquen en el país de México. Ahora, ¿qué tendencias logísticas vemos? Pues vemos que todo está centrado principalmente en la experiencia del cliente, el que podamos personalizar los servicios, el que podamos mantener a los clientes informados en cada paso del proceso logístico, o la rastreabilidad o trazabilidad en todo momento hacia el cliente es algo que se está volviendo muy importante, o implementar sistemas que permitan una rápida solución ante cualquier variabilidad que se pueda presentar en la cadena de suministro. Es algo que se está presentando y que tenemos que buscar cómo implementar esos sistemas de gestión o esos sistemas automatizados en los que vamos a tener toda nuestra cadena de suministro comunicada en tiempo real. Ahora, los sistemas de gestión de almacenes digitalizados y automatizados, que también son muy importantes, un análisis predictivo en donde tenemos que prever la demanda de productos con mayor precisión, optimizar las rutas de entrega, mejorar la gestión de flotas. Eso es algo en donde nosotros tenemos que prever, sobre todo porque la demanda es muy fluctuante. Hoy en día, derivado de las tendencias del e-commerce, del movimiento cambiante en todo momento, sobre las tendencias del mismo mercado, vemos que hay que prever la demanda de productos con mayor precisión. Hay que poder anticiparnos a lo que pueda ocurrir en un futuro cercano y en un futuro lejano. Y para eso hay que optimizar las rutas de entrega y mejorar la gestión de flotas también de una manera predictiva. Ahora, el Big Data lo que nos propone es tener una mejor trazabilidad, información compartida en todo momento, transacciones seguras, documentación simplificada, menos mano del hombre involucrada en la transmisión de la información. Y
vamos a ver también cómo el Internet de las cosas que nos va a permitir o que nos está permitiendo tener un monitoreo en tiempo real de todos los indicadores que estén asociados con nuestra logística, de los estados de nuestros equipos de producción, del mantenimiento preventivo y la gestión de los inventarios. Esto es muy importante porque la Internet de las cosas en tiempo real nos va a poder arrojar información para poder generar análisis de esa información y poder tomar decisiones de manera de tiempo real. Y la parte de la inteligencia artificial que hoy se está analizando mucho en la parte de la cadena de suministro, de cómo nos puede ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones, de automatizar tareas complejas, de mejorar la toma de decisiones con diferentes escenarios, con información que puede tomar en tiempo real, que si se enlaza con nuestros sistemas de información, puede tomar decisiones con respecto a la situación que se está presentando o a la fluctuación de que se puede generar en los mercados, puede ayudarnos a prever o resolver problemas complejos que nosotros no estamos pudiendo realizar en nuestra cadena de suministro. Y por último, la parte de la última milla, que hoy es muy importante porque tiene que ser veloz, ágil, económica, eficiente, en el sentido de que hoy la última milla por lo regular está relacionado con el comercio exterior. Con el comercio electrónico, perdón, tenemos que tener la agilidad y la habilidad y los proveedores que nos ayuden a tener esa última milla perfectamente gestionada. Ahora, la logística inversa tiene que transicionar hacia una economía circular. ¿A qué quiere decir? Que tenemos que involucrar los materiales que se reciclen y se reutilicen. Perdón, se escucha mucho ruido de fondo, pero les pido una disculpa. Ahora, la parte de la logística inversa también es un reto para las empresas porque puede generar pérdidas para las empresas. Escuchaba en una entrevista a las diferentes empresas como Liverpool, Mercado Libre, en donde puede haber, han habido varias pérdidas en temas ha habido varias términas. Ha habido varias pérdidas con respecto a las devoluciones que se generan. Entonces, las empresas están declarando o han declarado esas pérdidas porque en las devoluciones que tienen que ver con la logística inversa, pues vemos cómo envían una marca, reciben otra marca y el usuario espera que haya una devolución de ese dinero. Envían producto en buen estado, regresan producto dañado y el usuario espera que reciban el pago, la compensación por esos productos. O robo de mercancía que el usuario mismo recibe, pero que reporta que no recibió y que de todos modos la tienda tiene que reponer esas piezas que se están perdiendo, ¿no? Pero sobre todo las tendencias logísticas van encaminadas a la optimización de los costos, en donde tenemos que generar estrategias muy ágiles para poder ahorrar, para poder reducir mermas, para poder reducir costos, porque cada día es más competitivo el tema logístico en la optimización de los precios, ¿ok? Ahora, también vamos a ver en materia aduanera, que también está relacionados con cadenas de suministro internacional, cómo la parte de fiscalización se vuelve un tema muy importante para el 2025. Ha sido un tema muy importante en los últimos años, pero para el tema de 2025 se vuelve todavía más importante o más estricto, o incluso algunos lo pueden tachar como irracional. Entonces, tenemos que fortalecer los controles internos para implementar sistemas de gestión que aseguren el cumplimiento de las nuevas normativas. Tenemos que diversificar la cadena de suministro, donde tenemos que buscar alternativas para mitigar el impacto del incremento arancelario en insumos esenciales en caso de que Trump cumpla sus amenazas. Asesorarnos con expertos fiscales y legales para contar con el apoyo de consultores especializados para navegar el complejo entorno regulatorio y evitar la pérdida de beneficios fiscales.
Pero ante todo este escenario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque eso es lo que parece un poco complicado. Vemos un escenario con diferentes ingredientes externos e internos que pudiesen complicar nuestra cadena de suministro, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros, las empresas, ante estos escenarios en donde gobiernos tomarán decisiones en los futuros meses o años con respecto a cómo debe de ser la operación, ¿no? Ahora, vamos a ver, vamos a transformar, primero que nada tenemos que transformar nuestra cadena de suministro. ¿Cómo vamos a hacer esa transformación de la cadena de suministro? Primero que nada, vamos a hacer un mapeo del país de origen de los insumos de producción. Nosotros tenemos que tener una matriz perfectamente revisada y a conciencia y evaluada y platicada y todo con nuestros proveedores para determinar el origen de las mercancías. Tenemos que contar con información veraz de cuál es el origen de esas mercancías, porque no significa que porque yo lo compre en México, esa mercancía sea originaria del país. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener esa matriz perfectamente revisada. Y cuando tengamos esa matriz revisada, tenemos que revisar las reglas de origen, ya sea de hacia dónde quieras mover tu mercancía, tienes que buscar dentro del Tratado de Libre Comercio las reglas de origen, tienes que revisarlas a profundidad y a conciencia, revisar los procesos de transformación, revisar los procesos menores, los saltos arancelarios y los remedios comerciales para buscar aquello que pueda conferir el origen de las mercancías y no solo el valor de contenido regional de las mismas. Adicional, si tú ya te has dado cuenta que no puedes cumplir con ese beneficio arancelario, que no tienes ese control arancelario, tienes que buscar nuevas fuentes de abastecimiento que no se van afectados por las situaciones globales, es decir, buscar fuentes de abastecimiento. Si tu mercado es el norte de América, tú tendrás que buscar fuentes de abastecimiento que estén situadas en esa región a la cual te vas a hacer negocios, ¿no? Adicional, tienes que buscar certificar a tus proveedores porque en el futuro se va a evaluar mucho la mano de obra. ¿A qué me refiero? Van a venir leyes más contundentes y más fuertes con respecto a que no sea mano de obra forzada. Entonces tendrás que evaluar que tus proveedores efectivamente estén cumpliendo con el compliance aduanero, pero también con el origen, pero sobre todo que no se encuentren sus trabajadores no se encuentren en situaciones difíciles y que eso te imposibilite o que te quite a ti la posibilidad de poder importar esas mercancías libremente. Y finalmente les diría que hay que fortalecer la cadena de valor a través de la cadena de suministro, tanto a nivel comercial como de materia prima, pero sobre todo de tecnología, es decir, buscar cómo comercialmente yo le voy a dar valor a mi cliente a través de las materias primas, a través de los procesos productivos, a través de implementar tecnología en mis productos terminados, pero también a través de las actividades que deben funcionar con un grado de precisión para que el producto llegue al cliente adecuadamente. Y nosotros, cadena de suministros, desde hace un par de décadas nos hemos convertido en parte importante en poder generar esa satisfacción del cliente de las que hablábamos hace un par de minutos. El que funcione la cadena de suministro en toda su extensión es el éxito de poder llevar el producto que hemos diseñado con las materias primas y con la tecnología para darle ese valor. Nosotros le damos ese último valor a esos productos terminados. Y ahora, por otro lado, si estamos hablando como exportadores, ¿por qué no volteamos a ver otros destinos? Y aquí vamos a ver cómo los los importadores más grandes del mundo son Estados Unidos, es cierto, pero también lo es China, pero también lo es Alemania, también lo es Hong Kong, también lo es Francia, India, Reino Unido, Países Bajos, Japón, Canadá, Italia. Esos países también nosotros contamos con un tratado de libre comercio. ¿Por qué no empezar a buscar clientes dentro de esos mercados? Y es que México es uno de los países que tiene la mayor cantidad de tratados de libre comercio. Tan solo en tratados bilaterales tenemos 7 países y en tratados multilaterales tenemos 51 países en estos tratados de libre comercio. ¿Por qué no empezar a voltear a ver otras fronteras, a ver otros mercados que también pueden ser interesantes y nutritivos para nosotros como México? Y miren, tan solo en el lado, en América,
podemos ver que un gran mercado para nosotros es Guatemala, lo es Colombia, lo es Brasil, lo es Perú, lo es Chile y lo es Argentina. Por proximidad, Guatemala es un país que pudiese ser bastante interesante para nosotros. Colombia y Brasil son mercados que compran mucho, que importan muchísimo y que están interesados en diferentes fuentes de abastecimiento. Perú, a mi sorpresa, que he cotizado recientemente con diferentes proveedores peruanos, tiene precios muy interesantes que ni los chinos pueden alcanzar. ¿Por qué no empezar a ver otros mercados? Ahora, por el otro lado, en Europa tenemos a mercados muy grandes como lo son Alemania, como lo son el Reino Unido, como lo son Bélgica, como lo son Francia. Son mercados con los cuales yo tengo un tratado de libre comercio y con los cuales yo puedo hacer negocios con ellos y que pueden resultar interesantes para México. Y si me voy por el lado de India, digo, perdón, de Asia, tenemos que también hay mercados bastante interesantes para nosotros, que son India, Tailandia, Malasia, Singapur, Vietnam. También está China dentro de los mercados que más importan de México, ¿no? Y ahora veamos que hay una gran cantidad de productos que pueden resultar bastante interesantes para México. No solo son las autopartes, que es, si bien autopartes o automóviles son de los productos más importantes en, para México, no son los únicos que se están exportando, no son los únicos que tienen una demanda en el extranjero. Hay otros productos que pueden resultar interesantes para nosotros y que si bien yo no pudiese ser el exportador directo, yo puedo sumarme a las cadenas productivas o las cadenas de suministro de estas industrias y empezar a ser proveedor de ellos y empezar a buscar cómo sumarme a esas cadenas de valor grande que están exportando hoy en día. Y vamos a ver cómo tenemos la parte de minerales, automóviles, maquinarias para conservación, transformación o recepción de mercancías, unidades de procesamientos digitales, instrumentos o aparatos de medicina, que es uno de los más demandados en Estados Unidos, por cierto, partes y accesorios de carrocería, aparatos para control y distribución de otras cosas, partes y accesorios para vehículos, cajas de cambio, aparatos receptores de televisión, juegos de cables, tractores, más equipo médico, motores de pistón, partes de asiento, frenos de vehículos, platas en bruto, armarios o vitrinas para la producción de equipo médico, cerveza de malta, partes para acondicionadores, volantes de dirección, sistemas automáticos, aguacates, alcohol etílico, cervezas, tequilas, mezcal, es uno de los productos que más exporta. Ahora, nosotros también nos hemos convertido en un proveedor agroindustrial muy importante para el mundo, no solo para México. Ya no solo es el aguacate, también está el limón, también están las berries. Hay una gran cantidad de productos mexicanos que están siendo demandados en el mundo. Y ahora, como conclusiones, yo les diría que tenemos que buscar, si somos exportadores, tenemos que buscar mercados en crecimiento, beneficiarnos de los múltiples tratados de libre comercio, porque los tratados de libre comercio nos dan preferencias arancelarias, nos dan preferencias en tramitación aduanera, y esto nos puede permitir llegar a otros mercados de manera muchísimo más fácil, con costos competitivos, poder competir en esos mercados, buscar países que son cercanos, pero que además comparten una visión cultural o un idioma, y hacer un análisis muy puntual para nuestros productos e identificar al mercado, porque aunque yo les mostré mercados que están interesados en productos mexicanos, particularmente por cada producto se puede hacer un análisis con herramientas tecnológicas, con información que proporciona el gobierno y encontrar al mejor mercado que nos pueda ayudar a nosotros a crecer como empresa, ¿no? A llevar nuestro producto a esos lugares, a nuevos consumidores, no solo el mercado estadounidense. Y también es importante que tenemos que revisar el cumplimiento normativo del país de destino. Algo que nos duele a nosotros los mexicanos es el cumplimiento normativo. Y nosotros tenemos que estar preparados para adaptar nuestro producto y cumplir con esas normatividades de ese país destino y poder llegar a esos nuevos mercados.
investigar los precios de mercados. Hoy en día investigar un precio de mercado es muchísimo más fácil. Las herramientas mismas de Google Shopping te puede ayudar a investigar cuál es el mercado promedio. Amazon te puede ayudar a investigar cuál es el precio promedio, perdón, en el que se están comercializando los productos que son similares a ti. Hoy es muchísimo más fácil hacer una investigación de mercado y entonces con esa identificación de los precios, tú puedes hacer y saber en qué nivel de precio deberías de estar tú. Y ahora diseñar un plan logístico eficiente y rentable que te permita entregar tus productos dentro de ese nivel de precios. Es decir, hacemos esa investigación de mercado, vemos si somos competitivos o no, y en base a eso empiezo a diseñar un plan logístico que me permita cumplir con los requerimientos normativos del país, pero que además me permitan poder entregar el producto en donde se encuentra mi cliente. Y también tenemos que buscar oportunidades que pueden traerte los diferentes tratados de libre comercio. Eso cuando nosotros buscamos los tratados de libre comercio, revisamos las reglas de origen, vemos qué tratado de libre comercio te puede dar un beneficio mayor en cuanto a las preferencias arancelarias, cuáles son muchísimo más fáciles de cumplir en cuanto a las reglas de origen, es decir, que no tengas que utilizar un porcentaje tan elevado de materias primas procedentes de la región. Hay que rascarle a los tratados de libre comercio para buscar cuáles son esos los que te van a ofrecer esos beneficios, ¿ok? Y tienes que revisar las reglas de origen de los tratados, donde tienes que buscar esos detalles que yo te sugiero para que puedas tener una mejor competitividad. Y finalmente, tienes que diversificar y certificar proveedores. Tienes que buscar esos proveedores que se encuentren en la región en donde tú estás interesado en comercializar tus productos, porque si estás buscando llegar al mercado estadounidense, tienes que salirte de los mercados de Asia y empezar a buscar proveeduría en Canadá y Estados Unidos para que sea lo que pase en las negociaciones del TEMEC, no te afecte, tú te adelantes y cumplas con el valor de contenido regional y sobre todo certificar proveedores en temas de compliance, en temas de trabajo, en temas de que puedan cumplir con las calidades, que también te ayuden a cumplir con esa normatividad que te está pidiendo el país de destino. ¿Ok? Y bueno, por mi parte es todo. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, Karen, tenemos algunas preguntas. Te las comparto. Luis Andrés Barrios Torres nos hace dos preguntas. La primera es, ¿cómo podría la escasez de agua y energía en México impactar significativamente el proceso de nearshoring? Es decir, la reubicación de cadenas de suministro y fábricas cercanas a Estados Unidos u otras zonas cercanas a mercados clave. Este es un tema muy importante. La escasez de agua definitivamente va a impactar muchísimo en el tema de nearshoring. ¿Por qué? Porque ha habido ya polémicas en si el agua la estamos desperdiciando los ciudadanos o la está desperdiciando, malgastando las industrias, y cada día estas discusiones o estas polémicas se van a presentar más y más fuertes hasta el punto de que yo consideraría que se pongan leyes más estrictas sobre el uso del agua. Ahora, adicional con respecto a la energía, hemos visto noticias aisladas, en puntos aislados, en donde el uso es excesivo el uso de la energía, sobre todo en las temporadas de temperatura alta, que lo vimos este año, cómo hubo apagones en esas ciudades por el uso excesivo de energía o el uso excesivo de los enfriadores en casa, pero también de la industria. Entonces, estos temas pueden afectar bastante el tema del nearshoring al no contar con la energía suficiente para poder abastecer la demanda de las industrias, pero aparte el consumo de los ciudadanos puede ocasionar apagones y puede ser un factor negativo para el nearshoring. Muy bien. También Luis Andrés Barrios nos pregunta, ¿cómo podría una asociación de México con los BRICS mitigar el impacto de la renegociación del TEMEC y afectar al nearshoring? De hecho, la incorporación de México en el BRIC pudiese afectar, porque no creo que le guste a Estados Unidos esta incorporación. Pudiese afectar porque hemos visto que Estados Unidos está siendo un socio muy celoso. O soy yo o son otros, ¿no? Entonces sí pudiese afectar que al aliarse con
países que no son sus socios, pudiese afectar muchísimo para México. Carla Capos nos comenta, mientras haya Temec, no puede haber BRICS en México. Así es, así es. Ese es un punto muy importante. Estados Unidos es un socio muy celoso y no lo va a permitir. Ok, Karen, yo tengo una pregunta. En tu experiencia, ¿por qué no se voltean a ver a otros países con los que tenemos tratados? En primer lugar, porque se considera que son países de baja demanda, uno, porque son países pequeños, digamos, geográficamente, pero además son países que no tienen el poder adquisitivo que tiene Estados Unidos o China, o que no tenían anteriormente, porque hoy se está viendo cómo están creciendo economías como Colombia, economías como Perú, economías como Chile, economías incluso diría como Guatemala. Ok. Les platicaba en el chat, bueno, les comentaba que tú impartes un módulo o varios módulos en el Diplomado de Logística y Cadena de Suministros. ¿Podrías compartirnos un poquito de lo que se llevan al tomar este diplomado con nosotros? ¿Para qué les podría ser Claro. útil, etcétera? Sí, en el diplomado vemos varias, yo siempre lo he visto como varias estrategias que puedes utilizar en la toma de decisiones cuando estás a cargo de la cadena de suministro, desde la planeación de tu demanda, desde la incorporación de nuevas tecnologías, desde mejores prácticas logísticas, desde la implementación de un proyecto integrador en donde aplicamos todos estos conocimientos, desde toma de decisiones o estrategias para toma de decisiones en temas de transporte, en temas de logística y comercio exterior, que es el módulo que principalmente doy, en donde hablamos mucho de las tendencias de logística, de los procesos de importación y de exportación, de la legislación de Estados Unidos, de las mejores prácticas en temas de logística. También analizamos a lo largo de todo el diplomado indicadores logísticos que nos permite medir el desempeño de nuestras decisiones y hacer ajustes en estas estrategias para mejorar los indicadores. Ok, Karen, muchas gracias. Benito Sánchez Lara, gracias, doctor, por acompañarnos hoy en la conferencia. Nos dice, la economía mexicana y particularmente el último dato de inversión extranjera directa señalan que no estamos aprovechando el nearshoring. ¿Cuál es tu opinión? Personalmente creo que ya dejamos pasar la oportunidad. Eh, Creo que nos agarró con los dedos en la puerta o nos agarró con la carrera. Creo que México no estaba preparado para un efecto tan grande de inversión y sí es cierto que hemos dejado, hemos desaprovechado, hemos dejado ir varias inversiones porque incluso el año pasado veíamos que no había espacio suficiente, o sea, las empresas se volvían locas buscando naves industriales en México y no había. Entonces, en ese sentido, creo que lo desaprovechamos y creo que perdimos muchas inversiones. Y también creo que China la supo aprovechar porque dijo, bueno, si México no tiene la capacidad económica para invertir en naves industriales, pues yo sí tengo y ahí les voy. Entonces, creo que China sí lo supo aprovechar muy bien y hoy el crecimiento de naves industriales está siendo principalmente dado por China más que por empresas mexicanas. Entonces sí creo que hemos desaprovechado, ¿no? Muy bien. Pues Karen, serían todas las preguntas hasta el momento. Te quiero agradecer mucho el haber aceptado nuestra invitación nuevamente y el haber venido a charlar un poquito con nosotros sobre este tema. También quiero agradecer a mi compañero, el ingeniero Fernando Mesa, que a lo largo de estos meses nos estuvo acompañando en la parte de las transmisiones. Muchas gracias, Fer. Y bueno, a nombre de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, te haremos llegar un reconocimiento por esta participación con nosotros. Invitarte a, bueno, a seguir participando en nuestros diplomados, invitarlos a todos a que difundan estas charlas, estas conferencias, son para ustedes. Y bueno, a que nos compartan. También pueden verla inmediatamente ahorita que terminemos en nuestro fanpage Minería UNA de Facebook. Ahí está completa y posteriormente en nuestra página. Sin más, pues despido y agradezco mucho a las 46 personas que estuvieron hoy escuchándonos. Esta es nuestra última conferencia del año y los esperamos en enero con más temas. Hasta luego.